El 2 de mayo del año 2002, en un enfrentamiento entre el Bloque 58 de las FARC y las Autodefensas Unidas de Colombia, más conocidas como AUC, dejaron 70 civiles muertos y 98 heridos a causa de un cilindro bomba que explotó en una iglesia de Bojayá, Chocó. Todo comenzó cuando el 21 de abril del 2002, 250 paramilitares de las AUC llegaron por vía marítima sin ser detenidos por ninguna autoridad. El 23 de abril de este mismo año se emitió una alerta al gobierno diciendo que iban a haber enfrentamientos entre la guerrilla y los paramilitares y obviamente pues que había población civil de por medio. El 1 de mayo se iniciaron los combates. Debido a esto los habitantes se albergaron en la iglesia, llegando así a 500 refugiados. A las 10 de la mañana del 2 de mayo, exactamente, soldados de las FARC lanzaron la primera pipeta de gas, la cual cayó en una casa, dejando allí pues solamente daños materiales. A las 10:30 lanzaron la segunda pipeta, la cual no estalló, pero pues obviamente fue un gran susto y cayó en el puesto de salud. La tercera y última pipeta estalló a las 10:45 en el altar de la iglesia, dejando allí pues los 70 civiles muertos y los 98 heridos, entre ellos menores de edad, y pues obviamente un sinfín de miedo, de terror a causa del conflicto armado que vivimos en Colombia. La ONU emitió un comunicado o un informe en el que encontraron culpables, obviamente, pues a las AUC, a los paramilitares y a los guerrilleros, pero también encontró culpable al gobierno de Colombia por negligencia y por no atender las alertas a tiempo ni mandar los recursos. Todo este horror empieza por un conflicto de intereses y poder entre las FARC y las AUC. En mayo de 1997 llega por primera vez los paramilitares al Medio Atrato. El Medio Atrato es un conjunto de pueblos a orillas del río Atrato. Este río es la arteria más importante para el Pacífico colombiano. Es usado como vía fluvial, contiene oro, entre otros recursos apetecibles. Con lista en mano, los paramilitares procedieron a desaparecer y a asesinar a quienes acusaban de ser colaboradores de la guerrilla. A causa de esto empieza el éxodo o el desplazamiento. Desde ese entonces, los enfrentamientos fueron seguidos, afectando cada vez más a la comunidad. Los indígenas, comunidad en Vera, se vio y se sigue viendo afectada por el despojo de tierras, falta de atención médica, educativa, entre otros derechos vitales para la dignidad humana. Esta misma comunidad se vio afectada por el etnocidio 2 meses después de la masacre. Muchos de los miembros murieron a causa de enfermedades gastrointestinales y el Estado nunca los socorrió. En el 2012, cuando ocurre la masacre, dispara el índice del desplazamiento en este departamento. La comunidad denunció la presencia y el abuso de los grupos al margen de la ley, pero nunca fue escuchada. Militares y paramilitares empezaron las operaciones de guerra con la excusa de aniquilar a las guerrillas, sin importar los habitantes como niños, ancianos, en fin, humanidad. Pero lo que se demostró con investigaciones y el pasar de los años dieron la razón. Es que el interés principal fue desplazar a afrodescendientes e indígenas para apoderarse del territorio rico en tierras aptas para la agricultura, la explotación forestal, la minería y la biodiversidad principalmente. La evidente colaboración de la fuerza pública con los paramilitares incrementó el éxodo del desplazamiento y el miedo de volver a sus territorios. Hasta el día de hoy viven desplazados y las personas que retomaron viven en condiciones deplorables. El pueblo no se ha reconstruido y el Estado promete pero no les cumple. Los tiene en un olvido absoluto. ¡Y la verdad! En la masacre de Bojayá se transgredieron todos los parámetros de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, pues fue un ataque leve e indiscriminado contra civiles, incluidos menores, a quienes los actores armados sometieron al fuego cruzado de una guerra sin límites e inmersa en prácticas ilícitas proscritas a nivel global.
Al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste, con el consecuente deber de reparar y hacer cesar las consecuencias de la violación. Sin embargo, el Estado colombiano no ha cumplido a cabalidad las acciones que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y las garantías de no repetición de los hechos violatorios. Tampoco ha desplegado las condiciones necesarias para el establecimiento de la verdad y el ejercicio real de la justicia. Lo que pasó en Bellavista el día 2 de mayo fue una cosa inolvidable, para guardarlo en la memoria, sin omitir detalles. La guerra que estamos viviendo no escoge a grandes ni pequeños, destruye nuestros pueblos y acaba con nuestros sueños. Desde hace 10 años, el Grupo de Memoria Histórica ha recogido las narraciones de las víctimas de la violencia en búsqueda de sustituir la venganza por la esperanza, y así, con el tiempo, abrir el camino para la reparación y la justicia social y la consolidación de un país democrático. Pero en el 2010, 220 habitantes de Bojayá habían escuchado por 2 horas y media la versión de Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, sobre la masacre ocurrida allí el 2 de mayo del 2002. Cuando el funcionario de la Fiscalía preguntó quiénes se consideraban víctimas de este suceso, el auditorio entero levantó las manos y, como si eso no fuera insuficiente, para hacerse notar aún más, gritaron todos: somos las víctimas. Viendo este panorama, nos damos cuenta que después de 20 años de que este horror ocurriera en Bojayá, las personas de allí no olvidarán aquellas cicatrices que les han dejado la violencia, y el recordarlo hace que el dolor sea más fuerte. Por ello, es necesario hacer una reconciliación que permita a las personas un ambiente de tranquilidad y que el miedo no siga siendo parte de su diario vivir, protegiendo su dignidad y su derecho a una vida digna. Es necesario que el Estado siga siendo un acompañamiento y reconstrucción del pueblo que era antes de esta violencia. Para ello es necesario una constante vista desde el panorama de la salud, de la violencia, de la paz y de los derechos humanos.